El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Aquí estamos ya listos, preparados con otro Juzgue usted. Es este nuevo día, viernes 25 de julio. Don Sergio Ramírez, al frente del Control Master Columbia. Sala de grabación y efectos, el licenciado Andrés Francisco Chávez. Y aquí, una vez más, sus servidores, Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez. Somos Juzgue usted. Iniciamos este nuevo día, por cierto, muy especial en la historia costarricense. Estamos ya en las primeras horas de este viernes 25 de julio. Hoy conmemoramos 190 años de la anexión de Nicoya a nuestro país. Por eso nos unimos a las celebraciones de nuestros hermanos guanacastecos y decimos: de la patria por nuestra voluntad. Fue exactamente el 25 de julio de 1824 que el partido de Nicoya, a través de la voz del pueblo, decidió unirse al territorio nacional. Exactamente un 77% de la población estuvo a favor y un 23% se opuso. Esto mientras Juan Mora Fernández era el jefe de Estado de Costa Rica. Esta decisión fue tomada por las grandes ventajas que obtenían al incorporarse a nuestro país y también porque se sentían mayormente identificados con este hermoso territorio, entre lo que se estipuló en la Carta de Anexión. Estaba el libre comercio con Punta Arenas, la creación de fondos para la administración pública, de los cuales con Nicaragua se carecían, no habían. Además de la seguridad y quietud que con Nicaragua no ocurría por hallarse en esa época al borde de una guerra civil. Este es una fecha importante para los más de 4 millones de habitantes que nos unimos a esta provincia caracterizada por sus diferentes costumbres, como por ejemplo con sus comidas, con las tortillas palmeadas, los bizcochos al horno, el pozol, la mazamorra, y cómo dejar de lado su música con canciones como El Torito, Amor de Temporada y Pasión. Por supuesto las bombas, la monta de toros y su grito. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa para presentarles a Raúl Arias Sánchez, el historiador nacional, para hablarnos sobre esta efemérides del 190 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Transmitimos desde los estudios principales, sede del Grupo Columbia, con sus emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM, 92.7 FM, Columbia Estéreo, 95.5 Jazz
92.3. En internet digital, Roca la 2, a la máxima potencia. y la mundialista, cadena de emisoras Colombia. Por decreto número 7 del 31 de agosto de 1959, el árbol de Guanacaste fue declarado Árbol Nacional. Guanacaste, el árbol que dio nombre a una provincia. En el mes de la anexión, Colombia te saluda. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre: FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Colombia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted. Primera parte del programa, invitándole para que usted participe a través del Facebook Juzgue Usted Colombia. Les recordamos que también estamos a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Y para todos los conductores, hoy viernes no se aplica la restricción vehicular, así que aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 9 y el número 0 hoy pueden circular sin ningún problema. 1824-2014. 190 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Por eso, nosotros vamos a escuchar y contamos con la valiosa colaboración del doctor Raúl Arias Sánchez, que con su conocimiento y capacidad nos va a explicar todos los detalles, aspectos históricos de este proceso. Cómo se gestó, cómo nació. La anexión de Nicoya hace 190 años. En esta audición especial estamos con el doctor Raúl Arias Sánchez. Él es investigador y también colaborador del programa Juzgue Usted. En esta ocasión, don Raúl, vamos a hablar de lo que es la anexión del partido de Nicoya de hoy, 25 de julio, viernes, en que se conmemora esta fecha. Buenos días, temprano, en la madrugada normalmente. Y ciertamente el 25 de julio los costarricenses conmemoramos esa anexión, que realmente está mal puesto el término. No es anexión, sino incorporación, porque una anexión se entiende como un acto forzoso. Digamos, cuando un Estado, cuando un gobierno manda tropas militares para que un territorio se una por la fuerza. En este caso no hubo ni tropas, ni hubo ningún tipo de presión.
fue un acto de voluntad, como veremos más adelante, de los santacruceños y los nicoyanos y después los liberianos para unirse a Costa Rica. De manera que yo le llamaría mejor una incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica. ¿Cómo se da entonces esa incorporación del partido de Nicoya? La incorporación se da porque el partido de Nicoya, desde que los españoles, Gil González Dávila y Andrés Niño y todos, Fernández de Córdoba, todos los españoles conquistadores que vinieron a establecer las primeras ciudades en Costa Rica y en Nicaragua, que se hicieron sobre el Pacífico y no en el Valle Central, que fue mucho después. Esas poblaciones como Villa Bruselas, por ejemplo, cerca de Punta Arenas, también Santa Cruz, Nicoya, Rivas, Granada y León, todas esas poblaciones fueron fundadas por los españoles, por las expediciones de Gil González Dávila. De manera que esas poblaciones, sobre todo las que estaban en la península, que los españoles le llamaban la Gran Nicoya, ahí en el pueblo de Nicoya, se fundó una cosa que se llama el Corregimiento de Nicoya. El corregimiento era un territorio autónomo que solo respondía a las órdenes del rey de España y de la audiencia de Guatemala, que era donde estaba el poder del rey de España, justamente representado en Guatemala, en la antigua Guatemala. De manera que el corregimiento de Nicoya, repito, era un territorio autónomo que no respondía ni a Nicaragua ni a Costa Rica, a las gobernaturas ni de Costa Rica ni de Nicaragua, solo de Guatemala o del propio rey de España. Ese corregimiento de Nicoya se formó en 1575 y a partir de ahí el territorio comenzó a crecer, pero Liberia no existía. Solamente estaba Santa Cruz y Nicoya. Liberia se creó mucho tiempo después. Estamos hablando de que Santa Cruz y Nicoya se crearon en el siglo XVI, en 1575, y Liberia se funda hasta el siglo XVIII, hasta el año de 1751. De manera que es una población que es la última de las poblaciones grandes de Guanacaste, Liberia, y no se llamaba Liberia, se llamaba Guanacaste. Así era como le llamaron, y Guanacaste fue fundada por nicaragüenses, por ribenses, por grandes hacendados de Rivas, que llegaron y se posicionaron sobre el norte del Guanacaste, y ahí crearon grandes haciendas, como Santa Rosa, como El Jobo, como la hacienda también El Pelón de la Altura, El Pelón de la Bajura, etcétera. Una serie de haciendas que eran propiedad de nicaragüenses. Esos nicaragüenses y los mandadores de hacienda de esas personas fueron los que crearon Liberia, llamada con población Guanacaste, desde 1751 hasta 1769, que es donde se consolida la población, con muy pocas casas, con muy poca gente, pero repito, ya Santa Cruz y Nicoya se habían creado desde el siglo XVI. De manera que en lo administrativo Nicoya era el punto focal de las políticas coloniales en la península, mientras que Liberia se creó hasta el siglo XVIII, cuando ya el imperio español estaba muriendo, porque ya tenía pues serios problemas de subsistencia, ya la independencia de toda América ya estaba en proceso, de manera que esa fue una situación que pesó mucho. Y entonces Liberia, como fue creada por hacendados nicaragüenses, comenzó a tener un gran auge comercial, tanto con el ganado como con granos, es decir, por ejemplo, cebada, arroz, frijoles, que iban desde el Valle Central de Costa Rica hasta Granada y hasta León, inclusive hasta Guatemala. Entonces, poco a poco Liberia se fue haciendo un pueblo grande, se fue haciendo más importante en lo comercial que la misma Nicoya, porque geográficamente Nicoya está ubicada en el puro brazo de la península de Nicoya, mientras que Liberia está al norte, es decir, en el cruce de caminos que van a todas partes. Entonces Liberia comenzó a tener un gran auge, y ya desde 1769, que se consolida, hasta el año 1800 o 1810, Liberia se convierte en la ciudad más importante de todo el Guanacaste.
Así es que en 1810 el corregimiento de Nicoya, que abarca prácticamente todas esas poblaciones hasta la frontera con Nicaragua, cambian de nombre y se deja de llamar corregimiento de Nicoya para llamarse Partido de Nicoya. Partido de Nicoya, ese fue un nombre que le dieron para poder elegir un diputado por Nicaragua, Costa Rica y el Partido de Nicoya para que fuera a las Cortes de Cádiz. Y ese diputado pues fue el que nos representó allá, ¿verdad?, en las Cortes de Cádiz, como un gran representante del derecho canónico, de la Iglesia en sí, ¿verdad? Y Centroamérica nombra dos diputados para las Cortes de Cádiz. De manera que el término y el concepto ese de Partido de Nicoya se crea en 1810. A partir de ahí, el Partido de Nicoya, con Liberia a la cabeza, comienza a gestionar la separación, porque la separación del Imperio Español, porque ya está la independencia en proceso. En 1813, por ejemplo, Venezuela decreta la independencia. En 1809, en Centroamérica, ya se habla de independizarse de España. De manera que todo el Partido de Nicoya, tanto Santa Cruz como Nicoya y la misma Liberia, comienzan a hablar de independizarse. Pero si se independizaban, tenían que unirse a alguien, o sea, no podían quedarse solos. Así es que en 1821 Guatemala se independiza, como todos sabemos, y esa independencia no nos afectó a nosotros, solo se independizó Guatemala. De manera que Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras tuvieron que separarse en su propio proceso de independencia hasta 1824. Por eso es que el Partido de Nicoya se une a Costa Rica en 1824, el 25 de julio, porque hasta ese año es que Costa Rica se vuelve totalmente independiente. Por ejemplo, si Costa Rica se hubiera independizado en 1821 junto con Guatemala, el Partido de Nicoya se habría unido posiblemente en ese mismo año. Pero como Costa Rica todavía estaba en proceso de independencia, lo mismo que los otros países, porque una parte de la población quería unirse al Imperio Mexicano, como Cartago. Cartago quería unirse a México y San José no. San José eran liberales que querían república independiente. De manera que se tuvo que esperar hasta 1824 para que los liberales pudieran ganar con San José como capital y decretar a Costa Rica como libre e independiente de todo imperio y país. Así que hasta 1824, repito, y a partir de ahí es que el Partido de Nicoya, el 25 de julio, decide incorporarse a Costa Rica. Repito, hasta que hubo una independencia total. Es utilizado por ellos de la patria por nuestra voluntad, que de ahí decía usted, la palabra correcta no es anexión, sino incorporación. ¿Cómo se dio de la patria por nuestra voluntad? ¿Cómo eligen ellos incorporarse o lo que es conocido anexarse a nuestro país? Sí, realmente eso es un acta escrita que está en el Archivo Nacional. El acta fue idea del señor Briceño, Cupertino Briceño, que era el alcalde de Nicoya. La idea surgió desde el cabildo o de la municipalidad de Nicoya en hacer un acta firmada por todos los vecinos pidiendo o aceptando la unión con Costa Rica. Esa acta se la llevaron a Santa Cruz y los santacruceños aceptaron. Y entonces todos los santacruceños firmaron el acta, los líderes de Santa Cruz y de Nicoya. Cuando ellos llegaron a Liberia, los liberianos sentían más atracción por Nicaragua, porque había sido fundada por nicaragüenses, ¿verdad?, Liberia. Entonces los liberianos tenían más relación familiar, étnica y además con Nicaragua, y no quisieron firmar. Así es que Santa Cruz y Nicoya tuvieron que ejercer, digamos así, una influencia electoral sobre Liberia y convencerlos de que Liberia en realidad era una porción muy pequeña de territorio con respecto a todo el Partido de Nicoya, y que tenían más poder Santa Cruz y Nicoya que Liberia para tomar una decisión. Así que los liberianos al principio dijeron que no se incorporaban, pero más adelante decidieron que sí. Unos meses después hicieron otra acta a ellos donde se unen a Costa Rica.
Así que al fin y al cabo, el acta del 25 de julio en realidad es un acta que solo tiene a los santacruceños y a los nicoyanos. Hasta después es que se anexa el acta de los liberianos, aceptando la unión con Costa Rica y no con Nicaragua. Se le da a este territorio nombre o se bautiza como provincia cuando tenía únicamente 4 cantones. Sí, la provincia tiene que esperarse al gobierno de Braulio Carrillo. Es decir, estamos hablando de 10 años después, más o menos, poco más de 10 años. El partido de Nicoya se quedó como una extensión del territorio costarricense, pero Costa Rica pertenecía a la Federación Centroamericana. En ese tiempo no se le dio un nombre definido a toda esa región del Guanacaste. Digamos, me refiero, no era provincia, ni era nada, solo se sabía que era parte de Costa Rica, porque la Federación Centroamericana tuvo que definir si Nicaragua era de Nicaragua o era de Costa Rica, porque el gobierno nicaragüense apeló la incorporación del partido de Nicoya y decían que les pertenecía a ellos. De manera que Nicoya llevó hasta la Federación Centroamericana en Guatemala el pleito, ¿verdad? Porque el partido de Nicoya, decían ellos, les había pertenecido. Sin embargo, la Corte de la República Federal en Ciudad de Guatemala dictaminó que no era cierto. O sea, que el partido de Nicoya tenía plena voluntad para unirse a quien quisiera y que la anexión o la incorporación a Costa Rica era válida. Así que le cerró la puerta a los nicaragüenses en 1826 y a partir de ahí los problemas de la federación hicieron que no se pudiera definir qué era el partido de Nicoya o el ex partido de Nicoya, solo que era un territorio costarricense, hasta que don Braulio Carrillo en 1835-36 crea lo que se llama el Departamento Occidental de Costa Rica, que eran provincias. O sea, se dividió en 4 provincias. Y la provincia llamada Departamento Occidental era el Guanacaste, justamente, con Braulio Carrillo. A partir de ahí ya administrativa y políticamente, toda la región de Guanacaste pasa ya formalmente a ser definida con límites y demás como territorio costarricense hasta 1836. El doctor Raúl Arias Sánchez en esta primera parte, con estas pinceladas históricas, que lo hacemos con el objetivo de que usted y todos conozcamos parte de nuestra identidad, de dónde venimos, por qué somos lo que es este país hoy. 190 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica y hoy Nicoya es la capital folclórica y de todas las actividades que desde hace varias semanas, días, vienen realizándose, como la de este domingo allá en la Pampa Guanacasteca, concierto de marimbas y algo muy importante que es de destacar. La municipalidad de Nicoya ha venido rescatando todas esas tradiciones folclóricas olvidadas. Por ejemplo, el concurso de las tortillas ricas grandes de puro maíz de Guanacaste y una serie de actos folclóricos musicales que hoy mismo, allá en Nicoya, van a dar el saludo y bienvenida a todos los visitantes que hoy se concentran a partir de las 10 de la mañana en este parque nicoyano, porque el Consejo de Gobierno se va a realizar en las instalaciones de una cooperativa. Posteriormente, la municipalidad se va a reunir con autoridades del gobierno encabezadas por el presidente de la República en el propio Parque Nicoyano Recarero Briceño. Además, las presentaciones de la Compañía Folclórica Internacionales Juveniles. Hoy, a las 3 de la tarde, el tope de la anexión, que es organizada por la Asociación de Caballistas de Nicoya y se espera
o se calculan más de 2.000 jinetes. A las 5 de la tarde, hoy viernes, en Nicoya, concierto de gala con la Orquesta Sinfónica 25 de julio. Y para concluir, a las 6 de la tarde de hoy, pasacalle con cimarrona, mascaradas, concierto con el grupo Malpaís y más Goldenberg. Vamos a la siguiente pausa comercial para continuar escuchando otras facetas históricas de esta fecha de hoy, viernes 25 de julio, con el doctor Raúl Arias Sánchez. Recordándoles, por supuesto, una vez más que usted puede participar de la presente audición a través del Facebook Juzgue Usted Colombia y también en Twitter en Juzgue Usted CR, que por cierto ahí podrá encontrar todo el calendario de actividades de hoy, mañana sábado y de domingo en Nicoya para celebrar este 190 aniversario de la anexión de Nicoya. Transmitimos desde el distrito Zapote, cantón central de la ciudad de San José, Costa Rica. Hoy de fiesta en Guanacaste y hoy es un feriado nacional, un prolongado fin de semana para todos. TILX, la 12 veces mundialista cadena de emisoras. Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en cualquier parte del mundo en www.colombia.co.cr, ya en la segunda parte del programa, audición de fin de semana, viernes 25 de julio. Continuamos con esta audición especial del 190 aniversario de la anexión de Nicoya a Costa Rica, conociendo cómo esta acción del pueblo cambió la historia del país, pero contrastando con esta fiesta, algarabía de hoy viernes, según los datos del Ministerio de Planificación correspondientes al año 2013, Guanacaste es la tercera región que presenta un alto nivel de hogares pobres, con un 24,1%. Y en cuanto al desempleo, presenta
un 10,1%, convirtiéndose así en la primera región con la tasa más alta de desempleo. Y en el tema de la escolaridad, esta es la segunda región con mayor índice, llegando a 7,6%. Es precisamente a raíz de esto que el lema utilizado todo este mes ha sido Guanacaste, región con identidad que merece justicia social. Les recordamos también que según el Código de Trabajo, en los artículos del 147 al 152, hoy es un feriado de pago obligatorio. Esto quiere decir que si usted lo trabaja, deberá ser cancelado doble. Julio es el mes de la anexión, declarado así en la ley 8404 por el hecho extraordinario del partido de Nicoya, donde se realizan diferentes festivales. El principal, el de la cultura, que inició el pasado 22 de julio y concluye este domingo 27. Este año está dedicado a resaltar la danza indígena de la yegüita, que es una expresión de la cultura religiosa local que suma más de 350 años. Según Marco Jiménez, alcalde de Nicoya, esta dedicatoria representa un acierto porque reconoce una tradición de la religiosidad popular que se encuentra profundamente arraigada en la guanastequeidad, explicando que todos los que vivimos en este cantón sabemos lo que significa esa danza para las tradiciones locales. Se trata de una expresión que ya forma parte del corazón del pueblo desde hace decenas de años. A pesar de la decisión de los guanacastecos y por más que han transcurrido 190 años, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, insiste en querer reclamar el territorio como de su país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta acción? De inmediato escuchen la explicación del historiador Raúl Arias. Bueno, eso es porque ellos tienen la falsa creencia de que el partido de Nicoya y el corregimiento de Nicoya les pertenecía a ellos desde los tiempos coloniales, porque la gobernatura de Nicaragua llegó un momento en que ejercía un control administrativo no solo sobre el partido de Nicoya, sino también sobre todo lo que se estaba en ese momento explorando por parte de los españoles en el territorio de Costa Rica. Pero hay que recordar que Nicaragua no era una república, en esa época era España. O sea, los que vivían y tomaban las decisiones y ejercían el control, tanto en Granada como en León, no eran nicaragüenses, eran españoles. O sea, eso era un territorio que estaba en conquista, estaba en fase de conquista, igual que Costa Rica y muchos otros lugares en el siglo XVI. Así que cuando Daniel Ortega habla de que el Guanacaste siempre les ha pertenecido, está equivocado, porque los nicaragüenses no son españoles, o sea, son nacidos en Nicaragua. Y de hecho, pues toda esa gente, si uno ve los documentos firmados del gobernador de Nicaragua, del obispo de Santa Cruz, eran gente nacidas en España, no en Nicaragua. De manera que ya en la época republicana, cuando Nicaragua se convierte en república y Costa Rica se convierte en república, ya el partido de Nicoya ya se había incorporado a Costa Rica. ¿Y por qué Ortega dice eso? Bueno, en parte porque Liberia, yo dije al principio, o hace un rato, que Liberia en realidad pues había sido fundada por nicaragüenses, cosa que es cierta. Entonces Daniel Ortega insiste en que si fue fundada por nicaragüenses les pertenece a Nicaragua. Eso no es cierto, porque los mismos liberianos al momento de unirse a Costa Rica ya no eran nicaragüenses, ya era una generación, era la tercera generación que nacían en Liberia. De manera que ya ellos tomaron la decisión, los mismos liberianos, de unirse a Costa Rica porque se sentían más cerca de Costa Rica que de Nicaragua, y además porque Nicaragua pues estaba en guerra civil, era un lugar donde no se prestaba para tener anexo, ni tampoco para tener unido ningún territorio como el partido de Nicoya. Pero repito, Daniel Ortega está equivocado en su percepción histórica, y también todos los nicaragüenses que piensen que el partido de Nicoya o Guanacaste les pertenece,
y tienen que pensar que en la época en la que todo eso existía eran españoles. Y luego cuando los liberianos deciden unirse a Costa Rica, lo hacen porque tienen una conciencia clara de que ellos son liberianos, no nicaragüenses, ¿verdad? Aunque tengan una cierta herencia nicaragüense, pues hoy en día nadie niega que Guanacaste en todo y Liberia es una provincia de Costa Rica. Así que posiblemente don Daniel Ortega va a seguir usando como bandera para sus campañas políticas en el futuro el hecho de recuperar el Guanacaste. Pero a nosotros nos asiste el derecho, nos asiste la historia y nos asiste la población guanacasteca, que estoy seguro que si Daniel Ortega pretende anexar otra vez el Guanacaste a Nicaragua, los primeros que se van a lanzar en armas contra él son los propios guanacastecos, apoyados por supuesto por todos los costarricenses, ¿verdad? Así que es una cuestión que no tenemos por qué temer, ni por qué darle ningún crédito a Ortega, porque es una cuestión de pura política electoral de él, ¿verdad? ¿Cómo era la vida en Guanacaste? Bueno, la pregunta es muy interesante, porque Guanacaste estaba llena de haciendas ganaderas. Yo dije al principio de origen ribense, de origen nicaragüense, y todavía hoy en día muchas haciendas ya son de propiedad costarricense hace muchos años, pero siguen rodeando Liberia. Mientras que esa tradición ganadera del montador, por ejemplo, del sabanero que llaman ellos, es una tradición que no tiene nada que ver con Santa Cruz ni con Nicoya. Es decir, el Valle del Tempisque, que es el sur de la península, desarrollaron haciendas totalmente distintas. Por ejemplo, en Santa Cruz y en Nicoya, es decir, es una vocación más agrícola. Es decir, las haciendas ganaderas del sabanero y eso nunca ha existido, ni en Cañas, ni en Bagaces. O sea, incluso Cañas y Bagaces siempre pertenecieron a Costa Rica, nunca fueron ni siquiera parte del partido de Nicoya. Pero, repito, toda la tradición de ganadería y la tradición agrícola de Santa Cruz y de Nicoya es muy diferente a la tradición del sabanero y de la hacienda ganadera de Liberia. O sea, son dos tipos de tradición distintas. Hasta las casas, las casonas de hacienda en Santa Cruz y Nicoya son muy diferentes a las casonas de hacienda de origen ribense que se ven en las haciendas al norte de Liberia. De manera que, repito con la pregunta, tanto en Santa Cruz como en Liberia, como en Nicoya y Santa Cruz, vivían rodeados de haciendas no precisamente ganaderas, de ganado vacuno, sino que tenían granjas agrícolas, tenían haciendas con algunos ganados de otros tipos, ¿verdad? Y por supuesto, en los centros de ciudad eran poblaciones con casas que nosotros llamamos vernáculas, o sea, con casas hechas de adobes, con tejas, ¿verdad? Con horcones en el frente, con grandes aleros. O sea, eran casas muy sencillas. Las casas de ricos realmente no existían, ¿verdad? Los ricos vivían en casas relativamente sencillas, y todo el mundo sabía que eran ricos, que tenían mucho dinero, mucho poder, pero no precisamente por la casa, ¿verdad? En Liberia ocurría lo contrario. En Liberia se hicieron casas de bastante lujo, de bastante alcurnia, parecida a como vivían en Granada o en Rivas, los ricos ganaderos, mientras que sus empleados de las haciendas, como los mandadores y sus familias, vivían en casas vernáculas, en casas pobres, en casas de adobes, ¿verdad? Muy sencillas. Así que en Liberia sí se ve claramente esa diferencia de la clase social, mientras que en Santa Cruz y en Nicoya no, era más parejo la cuestión social. ¿Cómo ha cambiado esa Guanacaste del siglo XVI a la Guanacaste que conocemos ahora en el 2014? Ha cambiado muchísimo. En el siglo XVI, por ejemplo, todo el Valle del Tempisque, estoy hablando de la desembocadura del río Tempisque, en Bolsón, y donde está el Golfo de Nicoya, y hablo pues del brazo de la península, donde está Santa Cruz, donde está Nicoya, eran bosques de árboles grandes, o sea, eran bosques. Los españoles cuando llegaron, lo que encontraron fue grandes bosques de árboles que los utilizaban para hacer barcos y para hacer todo tipo de infraestructura, repito, incluyendo barcos en un astillero que ellos pusieron en el Golfo de Nicoya, y barcos iban a ir hasta Perú,
donde transportaban indios, transportaban mercaderías, de manera que toda la zona del sur de la península de Nicoya eran bosques, mientras que en el norte eran estepas, eran llanuras. Por eso es que los ribenses que establecen haciendas ganaderas en el norte, lo hacen ahí porque prácticamente eran territorios desolados, donde no había población, porque esas grandes llanuras pues solo eran pastizales. Así que ponen haciendas ganaderas donde el ganado es el que aprovecha esos pastizales y se crea la tradición de la ganadería. Pero en Santa Cruz y Nicoya no hay la tradición ganadera, porque en el siglo XVI y XVII lo que había eran grandes bosques. Por eso es que hay una tradición más agrícola. O sea, en otras palabras, en el norte de Guanacaste se siembra menos, ¿verdad? Hoy en día, la tierra es menos rica que en el sur. Por eso es que el sur pues tenía mayor auge de productos agrícolas y no la ganadería que se hizo después. Hoy en día, en el 2014, vemos una Guanacaste cada vez menos diferenciada. Es decir, la gente normalmente del Valle Central no reconoce diferencias entre Santa Cruz, Nicoya y Liberia. Creen que es una misma población, ¿verdad? Y les llamamos guanacastecos a todos ellos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, los del Valle Central, que los liberianos son muy diferentes a los santacruceños y a los cañeros y a los bagaceños y a los nicoyanos. O sea, todos esos son regiones con una cultura muy propia. No podemos mezclar y meter en el mismo cajón, ¿verdad?, las culturas regionales de esos lugares, porque cada uno tiene su folclore, tiene su cultura, y no es lo mismo la cultura liberiana que la cultura santacruceña, o la cultura nicoyana o la cañera. De manera que llamar folclore nacional al Guanacaste es una tontería, porque cada región tiene su propio folclore, igual que en el Valle Central. Es como decir que todo el Atlántico es el folclore costarricense, si nos vino de Jamaica hace poco más de 100 años. El Valle Central tiene su propio folclore y su propia idiosincrasia, nosotros aquí en el Valle Central. De manera entonces que estamos hablando de regiones, y las regiones del Guanacaste son regiones totalmente reconocibles por su cultura y por su bagaje cultural. Entonces, repito, la vida del siglo XVI y XVII era mucho más diferenciada, porque las gentes, Liberia no existía hasta el siglo XVIII, con un origen nicaragüense. ¿Qué cosas positivas trajo esta anexión a los costarricenses? Bueno, mucho de positivo. En primer lugar, Costa Rica ganó más o menos 8.000 kilómetros cuadrados de territorio, que es el partido de Nicoya. A toda la provincia del Guanacaste son unos 8.000 kilómetros más o menos cuadrados. La ganancia geográfica hizo que Costa Rica pudiera defender los límites y las fronteras después con Nicaragua, y se estableciera el Tratado Cañas-Jerez en cuanto a los límites que Costa Rica y Nicaragua deben tener. Pero desde el punto de vista social, cultural y económico, Guanacaste aporta muchísimo a Costa Rica. De manera que todos los costarricenses, que hoy ellos son costarricenses también, ¿verdad?, igual que nosotros, pero yo hablo de los ticos del Valle Central, tenemos que reconocer que los guanacastecos han traído un enorme auge, ¿verdad?, a la cultura costarricense, y también un gran aporte en lo económico, en lo social y en lo comercial, porque ellos son tal vez la provincia que más aporta a la economía costarricense. Don Raúl, ya para concluir, ¿cómo deberíamos celebrar todos los costarricenses esta fecha? ¿Cómo deberíamos celebrarla? Yo diría que la mejor manera de celebrarlo es poniéndonos en el lugar de los guanacastecos. En primer lugar, no celebrarlo y vestirnos todos con pañuelos rojos, ¿verdad?, y con unos chonetes, ¿verdad?, y con pantalones jeans, ¿verdad?, que a mí me llama la atención eso, ¿verdad? En las instituciones públicas el 25 de julio se visten con pañuelos rojos, con chonetes campesinos del Valle Central, ¿verdad?, y con pantalones jeans azules, ¿verdad?, y camisas blancas, y así se van a trabajar, y ellos creen, hablo de los empleados públicos, piensan que eso es darle un homenaje a Guanacaste, ¿verdad? Están equivocados. Tienen que fijarse cómo vestían los nicoyanos, los santacruceños y hasta los liberianos. Deberían vestirse como sabaneros, en primer lugar,
¿verdad? Con unos sombreros de sabanero, ¿verdad? Está bien con las camisas blancas, pero sin el pañuelo rojo, ¿verdad? Y con botas, con espuelas, o sea, como vestían los habaneros liberianos y como vestían los campesinos santacruceños, ¿verdad? Que eran con sandalias, ¿verdad? Y con unos sombreros grandes que los tapaban del sol. Pero esos chonetes que nosotros conocemos y que los hemos convertido en un ícono casi de la selección nacional, ¿verdad? Y hasta el chonete es parte ya de nuestra indumentaria para ir a apoyar a la Sele, ¿verdad? Ocurre que es un elemento solo del Valle Central. O sea, ese chonete no está representando a los guanacastecos, ni a los del norte, ni a los de Libé, ni a los de Limón. Solo representa al Valle Central, ¿verdad? Entonces yo les diría a los gentes que quieren celebrar el 25 de julio, pues que lo hagan en primer lugar poniéndose a conocer la historia. O sea, ¿por qué razones fue que el partido de Nicoya se unió a Costa Rica? ¿Qué era el partido de Nicoya? ¿Por qué ellos decidieron unirse? ¿Por qué Liberia no quería? Y no hacer algo que yo llamo, pues, una celebración sin historia, ¿verdad? Que es vestirse, como repito, con pañuelos, con chonetes, con pantalones jeans azules, ¿verdad? Y hacer comidas típicas, ¿verdad? Y decir que es porque se está celebrando la anexión al partido de Nicoya. Eso no significa nada, ¿verdad? Porque no estamos celebrando nada de esa forma, ni estamos aportando nada a esa incorporación. Solo estamos haciendo algo que nosotros nos imaginamos, pero el tico, a falta de una historia verdadera, inventamos cosas y creemos que esa es la historia. Pero los historiadores como yo estamos convencidos de que hay que cambiar las cosas y tenemos que celebrar el 25 de julio, la independencia nacional, como debe ser, o sea, apegados a la historia y no apegados a un mito, que en este caso es el mito del guanacasteco, ¿verdad? Que, como repito, todos tienen culturas distintas en el Guanacaste. Entonces no hay nada que lo represente como una sola cultura. Y los vallecentralistas deberíamos tenerlo muy en cuenta. Si usted, oyente, quiere participar del Festival de la Anexión, les comentamos que el centro de las actividades son en el Parque Recaredo Briceño, en Nicoya Centro. Para hoy viernes, desde las 8 de la mañana, se va a realizar la primera edición de la ciclística Ruta de la Anexión. Pero mañana sigue la celebración desde el mediodía con marimbas en el parque. A las 5 de la tarde, la presentación de folclore internacional con la compañía internacional Jóvenes, un grupo folclórico también de México y de Nicaragua. Las actividades terminan este domingo, como ya lo habíamos mencionado, a la 1 de la tarde, presentación de pintura para todos, 2 de la tarde, parrandera más larga de Guanacaste, encuentro de cimarronas, y a las 5 de la tarde, presentación del grupo Nicoya 37. Le invitamos para que usted asista, se divierta y por supuesto conozca más de esta hermosa provincia, la número 4 de Costa Rica, que por cierto es la segunda más grande del país por su extensión, pero también es la más despoblada. Y decimos, Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación, tal y como cual reza con la canción denominada Espíritu Guanacasteco, que aquí les dejamos para que disfruten la letra de Guillermo Chávez, la música de Medardo Guido. Con esto nos despedimos y, como siempre, un saludo fraternal a las y los guanacastecos en este día especial de la anexión. En sala de grabación y efectos, André Francisco Chávez. En el control Master Columbia, Sergio Ramírez. Aquí en el guión y locución del programa, Gabriela Jiménez y Carlos Jiménez, que les decimos un muy feliz fin de semana. ¡Que viva Costa Rica y Guanacaste!
por los terneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas todas y mi mujer, el rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy y no tengo comparación, y al besar de mujer se hace tirar mi corazón. Ay amor, deme bien, que mis besos son para vos. Que si vos me olvidas esta noche de luna borracho me haré enamorar, ya que al fin no tengo mujer. Venga un trago y a parrandear, mis amigos quieren tomar y yo quiero así complacer. Ahora buen sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Ay Ramón, uy, 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 la banqueta tendele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a correar. Ay José, no corras, otra vez acércate bien. Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación. ¡Bomba! Vení, casate conmigo, yo te ofrezco lo mejor. Ya me compré un pedacito pa' ver si pego el mayor. Ahora buen sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Ay Ramón, uy, 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 la banqueta tendele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a correar. Ay José, no corras, otra vez acércate bien. Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.